Bueno, continuando, para tener más o menos idea que es un neoplásico, no neoplásico quiere decir que es un tejido anormal o una masa anormal que se crea en el tejido que se produce porque las células se multiplican más de lo que deben o no se mueren cuando deben. Ahora sí, los trastornos neoplásicos de los leucocitos son enfermedades que afectan la producción de los funciones de los glóbulos blancos. Pueden ser causados por infecciones, virus, bacterias, también por factores congénitos y ambientales. Están en los no neoplásicos. No neoplásicos. Ok. Entonces, para saber sobre este trastorno de los leucocitos no neoplásicos, tenemos que saber que es un leucocito o glóbulo blanco que es un trastorno. Los glóbulos blancos son muy importantes para nuestra defensa del cuerpo contra las infecciones de los... ¿Saben de dónde salen los glóbulos blancos? Que hemos hablado tanto de eso. ¿Lo puedo decir? ¿Ah? De la médula ósea. Bueno, ya se adelantaron, se produce en la médula ósea. Siguiendo. Sí, pero ¿de qué línea? De la línea. Hay una célula madre hematopoyética que se divide en dos células madres que tiene algún grado de diferenciación, que son los mieloides y linfoides. Los mieloides producen eritrocitos, plaquetas, granulocitos y monocitos. Entre los granulocitos están neutrófilos, sinófilos, basófilos. Y de la línea linfoide se producen los linfocitos TB y natural killer. Ahora, los B se transforman y generan células plasmáticas. Entonces, los leucocitos son los granulocitos y el granulocito monocito que se origina de las líneas mieloide y los linfocitos de la línea linfoide. Todos esos hacen parte de los leucocitos, granulares o granulares. Bueno, Ok. se me adelantó un poquito. Siguiendo, diga porque contra los microorganismos infecciosos o cuerpos extraños es necesario alertar a un número suficiente de leucocitos para que ellos puedan ir directamente donde necesitan destruir y digerir también, ya sea el patógeno o la sustancia nociva, en la penetración del microorganismo o el cuerpo extraño. Bueno, como la profesora nos aclaró, los leucocitos se producen por la médula ósea principalmente. Estos tienen un tipo que son los basófilos, los eosinófilos, los monocitos, los neutrófilos y los linfocitos. Como usted dijo, se clasifica en dos, que son los granulocitos, o también llamamos mononucleares, y los granulocitos. Los mononucleares o granulocitos encontramos los monocitos y los linfocitos. Los monocitos son un tipo de glóbulo blanco que lucha contra una enfermedad específica en las infecciones. También ayudan a otros leucocitos a destruir ya sean los tejidos muertos, también los tejidos dañados, a células cancerosas, y también ayuda a regular el sistema linfático o inmunitario. Los linfocitos son la célula funcional del sistema inmunitario o linfático. En los granulocitos encontramos lo que son los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Como todos sabemos, los neutrófilos son los más abundantes y sus granulocitos son los más comunes. Los basófilos, estos su nombre lo lleva por los grandes gránulos referentes en el citoplasma. Y los eosinófilos son los que son menos abundantes de los leucocitos. Listo, el número de glóbulos blancos, leucocitos, en un volumen de sangre se expresa por célula por microlitro de sangre, que está relacionada con el número total normal, que son entre 11.000, entre 4.000 y 11.000. Con la ayuda del análisis de sangre podemos determinar o se puede proporcionar cada uno de la cantidad de glóbulos blancos que hay. Entonces, cada célula o cada cantidad de células corresponde a un volumen de sangre. Entonces, siendo esto, ya sea una cantidad muy alta o muy baja, puede indicar un trastorno. Bueno, para el diagnóstico de estos trastornos, primero tenemos que... Nombre. Perdón. Buenas tardes, Eva García. Bueno, los trastornos no neoplásicos de los leucocitos son aquellos que no están relacionados con el cáncer. Estos trastornos son causados por varios factores como infecciones, enfermedades autoinmunitarias, alergias, deficiencias nutricionales, medicamentos y otros factores ambientales. Para determinar el diagnóstico de estos trastornos es necesario una evaluación exhaustiva de los síntomas del paciente y una combinación
de pruebas de laboratorio y evaluaciones clínicas. En las pruebas de laboratorio se pueden hacer un recuento sanguíneo completo, que nos indica la cantidad total que hay de leucocitos en la sangre y también nos ayuda a identificar si hay anormalmente alta o baja de leucocitos. Está la frótesis de sangre periférica, que esto implica una visualización de una muestra de sangre en el microscopio que nos indica la carencia que tienen los leucocitos y si estos tienen alguna anomalía. Las pruebas de función leucocitaria, que esta es una prueba donde nos indica la capacidad que tienen los leucocitos para cumplir su función normal de combatir las infecciones. Y un análisis de fluorescitometría, que esta es una prueba que se realiza para identificar y contar las células sanguíneas del cuerpo, de la sangre, incluyendo los leucocitos. Además de las pruebas de laboratorio, también para determinar el diagnóstico es fundamental hacer una revisión exhaustiva del historial médico del paciente, un examen físico completo y otros estudios de diagnóstico como tomografía, radiografía y biopsia. Ana Karina Julio. ¿Cómo? Ana Karina Julio. Bueno, el tratamiento de los trastornos neoplásicos del leucocito. Los trastornos neoplásicos pueden tratarse de diversas formas dependiendo el tipo de trastorno, como por ejemplo puede ser la enfermedad de Kawasaki, la leucopenia, la leucocitosis, entre otros, que eso se lo pueden explicar mis compañeros un poco más Ahora adelante. termina en penia es disminución. Y la gravedad de esto varía según el tipo de trastorno. Los que ya mencioné anteriormente, estos pueden ser completamente asintomáticos o también son los que pueden provocar un grave problema de salud. En algunos casos, estos trastornos pueden ser medicados o tratados con transfusiones de sangre, terapias específicas, medicamentos. Medicamentos para mejorar la función del sistema inmunológico. En otros casos, estos trastornos pueden ser tratados con un tratamiento un poco más agresivo, como el trasplante de médula ósea o la transfusión de células madre. Por lo tanto, es de mucha importancia asistir a la atención médica, porque el tratamiento temprano puede ayudar en el pronóstico a largo plazo, a corto plazo. Bueno, si hablamos de la leucopenia, bueno, eso es Verónica. Nicole Arias. ¿No? Nicole Arias. Que Nicolás. Dale, vida. Bueno, si hablamos de la leucopenia, esa es una condición en la cual el número de glóbulos blancos se encuentra anormalmente bajo en la sangre. Bueno, esta condición puede ser causada por diferentes factores, ya sea por las infecciones vitales y bacterianas, o también por la exposición de ciertos productos químicos, o también ya sean medicamentos. Bueno, como dije anteriormente, el recuento de este leucocito de los glóbulos blancos en nuestro sistema inmune, esto lo que va a hacer es que vamos a quedar expuestos a diferentes problemas, ya sea de infecciones y de bacterias. Ahora bien, en la leucopenia pueden incluir varios factores. Los valores correctos de los leucocitos, como lo dije anteriormente, que son los monocitos, basófilos, eosinófilos, leucocitos, los valores correctos de estos en la sangre, cabe aclarar que de un adulto son de 4.500 a 11.000 unidades por milímetro cúbico de sangre. Ahora cabe aclarar también que ese valor va a aumentar cuando se van a tratar de los niños. Y el diagnóstico de la leucopenia principalmente van a ser un recuento sanguíneo completo, lo que es para medir el número de los glóbulos blancos y otros componentes de la sangre. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alexandra Vanessa Villamil Reales. ¿Cómo Alexandra? Villamil Reales. Ok. Bueno, continuando con lo anterior, el diagnóstico. Análisis de sangre.
análisis de sangre para detectar infecciones, inflamaciones o enfermedades autoinmunitarias. Biopsia de médula ósea para evaluar la producción de glóbulos blancos en la médula ósea. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la leucopenia depende de las causas. Las leucopenias asociadas a la toma de medicinas, la suspensión de estas, suele optar para permitir una recuperación completa. Bueno, si es causado por una enfermedad autoinmunitaria, se pueden prescribir corticoides para reducir la inflamación. En algunos casos, una inyección de factor estimulante de colonias para estimular la producción de glóbulos blancos. Y por último, si la leucopenia es causada por una infección, se puede prescribir un antibiótico o un antiviral para combatirlo. ¿Cómo te llamas? Edith Urshela. ¿Y qué? Edith Urshela. Bien. U-L-S-H-E-L-A. Urshela. Bueno, la neutropenia es la reducción del recuento de neutrófilos en la sangre. Si esta es severa, puede causar infecciones bacterianas o micóticas. Para nadie es un secreto que los neutrófilos son los principales agentes defensores del cuerpo. Y para poder determinar una neutropenia hay que tener claros los valores de esta, ya que estos varían dependiendo del estrés, de la ansiedad, de las infecciones y hasta por la raza. Es decir, que existen muchísimas mediciones para poder determinar la neutropenia. Tiene unos tipos dependiendo de la gravedad, que tenemos leve, moderado y agudo. En los leves encontramos de 1500 a 1000 neutrófilos por mililitro de sangre, que normalmente no se causan infecciones. En las moderadas tenemos de 1000 a 500 neutrófilos que se causan infecciones agudas, y en las graves de 500 neutrófilos por mililitro de sangre que hay infecciones graves. Si los neutrófilos descienden por debajo de los 500 mililitros de sangre, 500 neutrófilos por mililitro de sangre, posiblemente estos agentes defensores se pueden silenciar de cierta forma, que no se encuentren hallazgos habituales de leucocitosis o glóbulos blancos en la orina o en la infección. Uno de los factores más comunes de estas, particularmente si no hay otro factor como el cáncer, que esto afecta de una manera significativa el sistema inmunitario, están los fármacos que de cierta forma sus componentes tóxicos alteran la producción de neutrófilos. Tenemos las infecciones y reacciones inmunitarias que alteran a los neutrófilos la producción de esto, o el recambio rápido o la destrucción del sistema inmunitario a los neutrófilos. O tenemos por procesos infiltrativos en la médula ósea, que sería una leucemia, un cáncer, o tumores metastásicos que alteran la producción de esto. En diagnósticos tenemos hemogramas con fórmula leucocítica confirmatorio, es decir, pruebas de sangre que recuentan como el total de glóbulos blancos que tenemos en la sangre, y tenemos evaluación de infección con cultivos. Del hemocultivo, si el paciente tiene un catéter permanente, se tiene que tomar desde otra vena, y el hemocultivo es para determinar los microorganismos y organismos que hay en la sangre por la infección. El urocultivo se toma por la orina, también por vía de sonda, la vagina, para poder sacar la orina y determinar los microorganismos y las bacterias que hay en la orina y determinar la infección. Y estudios por imagen que normalmente se toman en el tórax o del lado del abdomen bajo. En los tratamientos tenemos los medicamentos no esteroideos que hacen que el sistema inmune como que no destruya los neutrófilos. Tenemos los factores de crecimiento mieloide, que es como la médula ósea, y la suspensión del agente etiológico, es decir, del fármaco que está produciendo la neutropenia. Tenemos las inyecciones de factor estimulante a las colonias de granulocitos, que estimulan a la médula ósea para la producción de los neutrófilos. La neutropenia normalmente, así como más común, es en pacientes con cáncer, ya que el tratamiento de quimioterapia es tan fuerte que le causa muerte, más rápida a los neutrófilos. Gracias. Elías Monterrosa.
¿Cómo? Elías Monterrosa. Bueno, voy a hablar acerca de la linfadenitis reactiva. La linfadenitis reactiva es la inflamación de los ganglios linfáticos que ocurre como respuesta a una inflamación cercana en el cuerpo. Los ganglios linfáticos son básicamente unas estructuras morfológicamente similares a unos frijoles, cuya función principal es la inmunitaria. Estos se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, por varias zonas en el cuerpo, como lo son, las más comunes son el cuello, las axilas y la ingle, pero además de esto también se pueden presentar en la zona trasera de la cabeza, es decir, en la parte posterior, en la barbilla y en la mandíbula, en la parte inferior. La función, como ya les he mencionado, la función de los ganglios es inmunitaria principalmente, se encuentran distribuidos por cadenas. Estos también se denominan nódulos linfáticos y cuando se altera, es decir, cuando aumentan su tamaño, se produce la inflamación, se denomina linfadenopatía, es decir, agrandamiento del tamaño. La linfadenitis reactiva, básicamente tiene ese nombre porque reacciona ante se produce la inflamación porque reacciona ante estímulos como lo son bacterias, virus y otros microorganismos desinfecciosos que están atacando el organismo del ser humano. Estas se pueden dividir en dos tipos. Se divide en linfadenitis aguda y específica, la cual se presenta aisladamente en diferentes agrupaciones de ganglios. Puede ser local, es decir, que se presente en determinada zona del cuerpo, o puede ser generalizada y puede presentarse o distribuirse a nivel general en el organismo. Bueno, sí, como dice la diapositiva, son de tipo infeccioso o inflamatorio, es decir, están combatiendo los organismos que básicamente pues, están produciendo la integridad del cuerpo del organismo. Y la linfadenitis crónica inespecífica, la cual se puede adoptar tres patrones diferentes. Hiperplasia folicular, que es decir, el aumento de las células se encuentran en ese folículo de los ganglios, las cuales aumentan de tamaño específicamente de número, porque como está siendo el organismo atacado por agentes externos, tienen que aumentar de número para hacer frente a esas patologías. La hiperplasia paracortical, que básicamente es el incremento del número de células para tiroides, ¿Para qué? algo así, Algo así no es nada. ¿Ustedes ya vieron la constitución de un folículo? No. Que tiene un centro germinal activo y tiene un collarete de linfocitos alrededor, que es lo que le llaman la corteza del folículo. Como corteza es como cáscara, ¿sabes? Es el grupo de linfocitos que está alrededor del folículo. Ajá. Bueno, y tenemos la histiocytosis sinusal, la cual consiste, es un tipo de histiocytosis que se genera en las células de Langerhans, que es El una aumento de los linfocitos, que son células como los macrófagos que tienen función de fagocitar y están en los canales o sinusoides por donde pasa el líquido a nivel del ganglio linfático, digamos que son como las tuberías por donde se va produciendo la limpieza de todo lo que pasa por el ganglio linfático. Entonces aumenta el número de folículos, el número de histocitos, que son las células fagocíticas que van por los sinusoides. Pues este tipo de histiocytosis es poco frecuente porque digamos que la hiperplasia folicular, digamos que con eso puede contrarrestar en mayor parte de la acción de las infecciones que están atacando el organismo. Sí.
Bueno, las zonas más, como la mencionaba, las zonas más específicas son el cuello, las axilas y la ingle, porque digamos que estos son como los lugares donde es más fácil que se presenten este tipo de infecciones. Donde hay un grupo de ganglios que recogen la infección de una gran parte del cuerpo, por lo menos. En la región inguinal izquierda recogen todas las infecciones de pie, pierna y músculo y genitales. En de la derecha, del lado derecho, igual en los axilares. En el cuello, dependiendo de la ubicación, recoge la infección de casi todo lo que está por arriba. Retroauricular, preauricular, a nivel de mentón o a nivel de región lateral del cuello. Los de la región mamaria, los del cuadrante superior externo se van a axila, los de los cuadrantes internos se van a los ganglios que están por el esternón, y así dependiendo de la zona. Entonces es un grupo de ganglios que es por donde pasa toda la sangre de una parte del cuerpo y sirve como filtro. Dale. Bueno, entre los síntomas tenemos inflamación, dolor en el ganglio linfático, fiebre y dolor de cabeza. Esto es en cuanto al tipo de linfadenitis, que es la aguda. Porque si tenemos en cuenta, bueno, se puede presentar en las dos, en la aguda y en la crónica, pero más que todo esto se presenta en la aguda, porque digamos que en la crónica los síntomas son más severos. La inflamación, pues obviamente porque se presenta un eritema y digamos que aumenta el tamaño de la parte del cuerpo que está siendo infectada. Obviamente dolor porque ahí hay bueno, hay una sustancia que digamos que se encarga de reducir el dolor en el cuerpo, que no recuerdo bien el nombre ahora. La fiebre, porque está indicando que hay un microorganismo extraño que básicamente la fiebre El dolor es producido por factor de necrosis tumoral y interleuquina 1. Algunas prostaglandinas también participan. Dale. Bueno, digamos que fatiga y dolor de cabeza, eso es en cuanto a los agudos. En cuanto a la linfadenitis crónica, tenemos además que bueno, esto básicamente puede demorar, como todas las inflamaciones crónicas, puede demorar más tiempo que una aguda y se produce generalmente por una aguda que toda con anterioridad. Lo que sucede es que bueno, se produce por bacterias, virus y otros microorganismos, pero esencialmente o principalmente se presenta por bacterias estreptocócicas y en cuanto a los síntomas, tenemos que puede ser enrojecimiento de la zona, al igual que como en la duda, enrojecimiento de la zona, dolor y fatiga. En cuanto a los que lo producen, sí. Bueno, enfermedades asociadas a estas son la amigdalitis, infecciones dentales, el VIH, la sífilis, brucelosis y otras asociaciones. Y también se puede, los factores de riesgo, es decir, los factores de riesgo son condiciones que aumentan las probabilidades de contraer ciertas enfermedades, en este caso no una enfermedad, sino digamos una condición. Tenemos que se producen por las causas que mencioné anteriormente, que puede ser la sífilis, el VIH, y también si se presenta generalmente este tipo de condición se presenta en personas menores de edad, en niños. Y también otros factores son, por ejemplo, tener contacto cercano con animales como las ratas, las vacas y los gatos. Así que ya saben que tenga gatos. Chayito. Bueno, en cuanto al diagnóstico, básicamente se realiza un examen físico, el cual consiste en el recuento de los glóbulos blancos, es decir, como se está presentando una infección, obviamente los glóbulos blancos van a estar un poquito elevados más de lo normal.
También tenemos hemocultivo, es decir, se trae sangre para verificar qué microorganismos están presentes en ella. También una biopsia se trae del ganglio centinela, el cual es, digamos que el primero o digamos en el cual básicamente se presenta mayor parte de la inflamación, y en el cual de ahí se trae una parte del tejido y se examina en un laboratorio. Y tenemos también la ecografía, que es una prueba con ondas sonoras para determinar la estructura de los ganglios. El tratamiento de la linfaneritis reactiva depende de la causa subyacente de la inflamación. A la carga yo pasé. A la carga Julio. Si es causado por una infección bacteriana, es posible que se necesiten antibióticos para eliminar o tratar la infección. Si esta es causada por una infección viral, principalmente esta se encarga con medicamentos para aliviar los síntomas, por ejemplo, como el dolor, la fiebre, y se necesita un descanso adecuado. En algunos casos también puede ser necesaria una biopsia a los ganglios linfáticos para determinar la causa exacta de la inflamación. Si la biopsia muestra signos graves como un linfoma, esta puede necesitar un tratamiento adicional. También para tratar la linfaneritis reactiva se pueden utilizar los antiinflamatorios no esteroides. Bueno, Juliana Herrera, y les voy a hablar sobre la leucocitosis. La leucocitosis es el aumento anormal de los glóbulos blancos que por lo general se da por una respuesta normal del organismo ante un fármaco, como por ejemplo los corticoides, o bien para combatir una infección. Un paciente que tenga leucocitosis puede indicar distintas cosas, como primero sería un incremento de los leucocitos en su intento de controlar alguna inflamación, como dije anteriormente. También enfermedades que pueden afectar el funcionamiento de la médula ósea, trastornos inmunológicos, entre otros. Este aumento también puede indicar la presencia de alguna enfermedad subyacente, como podría ser la leucemia, la mielofibrosis, la tuberculosis, la artritis reumatoide, la policitemia vera, algunas reacciones alérgicas e infecciones bacterianas. ¿Cuáles son los valores normales de los leucocitos? Este varía según la edad y el sexo del paciente, pero lo normal sería encontrar entre 4.500 y 11.000 leucocitos por cada mililitro de sangre en un adulto. En los niños esta cifra suele ser un poco más alta. También tenemos distintos tipos de leucocitosis. Estas se van a clasificar según los tipos de leucocitos. Por ejemplo, tenemos la neutrofilia, que este es el aumento de los neutrófilos que se da por lo general por un estrés excesivo.